사실은 hoy les traigo por fin un tutorial especial con los colores de madera que Boomer amablemente me envió para probar. La verdad que siempre me emociono cuando me llegan este tipo de colaboraciones porque así puedo mostrarles cositas nuevas de dibujo. Y en este caso les enseñaré a cómo colorear diferentes posiciones de los rostros, mezclas de tonos y algo de teoría de color. Ahora hablándoles un poco sobre este paquete de 72 colores, me encantó muchísimo que tengan una variedad de tonos gigantesca, sobre todo los colores que más uso para dibujar esta presentación las tiene. Y amo demasiado porque al hacer los swatches el manejo de la mina es súper cremosita, lo cual ayuda a tener una mejor mezcla de los colores. Y ahora para comenzar, la técnica que uso para dibujar rostros en diferentes posiciones es usando el método de Bridgman, que es usando un cubo, ya que si se dan cuenta puedes manejar el cubo como tú quieras, pero también pueden usar el método Loomis, que usa como base un círculo. Si ven, yo utilicé ambas cosas para que tuvieran la idea de cómo usar cada uno de estos métodos. Actualmente yo no uso el método Bridgman porque ya tengo más práctica con el método de Loomis, pero cuando un ángulo se me hace muy difícil, por ejemplo cuando no le encuentro forma a la mandíbula, sí veo necesario usar el cubo, por lo que ambas técnicas son muy importantes. También es importante, si ustedes quieren aprender a dibujar este tipo de ángulos, es tener referencias que puedan usar para practicar. Por ejemplo, ahí estarán viendo en el video qué referencias usé, y si desean usar las mismas que yo, en mi Pinterest pueden encontrarlas. De hecho, tengo un board con aproximadamente 4000 referencias, así que se les hará fácil inspirarse en una de ellas. Ahora, para que sepan un poco, existen más métodos que pueden usar para dibujar rostros en diferentes posiciones, como la división de tercios, que es dividiendo el rostro en 3 partes, que son frente, nariz, mentón. También pueden usar el método de block in, que prácticamente es dibujar el boceto en bloques. Y bueno, hace poco en Instagram publiqué unas historias para que me ayudaran a votar qué referencias les gustaban más, y por ahí verán que ganó el número 1 y el número 2, pero me hubiera encantado que la referencia de Taehyung ganara, pero díganme si les gustaría que lo dibujara en otro video. Y ahora para colorear el primer boceto, esta vez elegí mis colores favoritos. Como ven, le di una capa de color para que todos los colores que vaya poniendo encima tengan la misma armonía y no se vean como los colores muy planos. Yo siempre comienzo a delimitar las sombras con el color más oscuro o frío, que en este caso es el celeste, y conforme el círculo cromático o el orden del arco iris, sigo ese orden para ir degradando los demás tonos poco a poco. La verdad no tengo una forma obligatoria de colorear, ya que mientras pinto voy notando dónde necesito marcar más rasgos del rostro o qué tono debería utilizar, pero si se dan cuenta
Si quiero agregar un nuevo color, siempre busco la manera de que sea la transición de ambos colores. Por ejemplo, entre el celeste y el rosa, los colores que van en medio de ambos es el azul o el morado, por lo que en mi caso agregué el morado. Otro ejemplo es con el rosa y el amarillo, que el color intermedio es el naranja, por lo que trato de buscar un tono que se acerque al naranja y es así como lo agrego. Ahora, para delinear, como lo que hago en la mandíbula es que al terminar en un tono frío uso el azul para delinear, y si termina en un color cálido uso el rojo o un tono tinto para marcar el trazo. También pueden agregar otros tonos random. La verdad no existe una regla como tal de qué colores usar y cuáles no, pero les recomiendo experimentar y ver qué colores les gustan más, qué colores les gustaría usar, por lo que eso es lo que me encanta de tener una gama de colores variada para elegir, porque te permite colorear a tu antojo. Un tip que les puedo dar para usar colores de madera es que vayan pintando poco a poco, porque a veces si pintamos muy fuerte a la primera va a estar difícil como que agregar un tono encima y no se van a mezclar muy bien. También, si no quieren como una textura en su coloreado, les recomiendo usar el crayón sobre el papel de forma circular, ya que así no se notará mucho el trazo de achurado que pueden ver. Ahora, para colorear cabello en un estilo casi realista, no soy mucho de delimitar mechones, por lo que sí me gusta degradar muchísimo. En este caso usé el rosa como tono base y el celeste para que fuera como esas notas de reflejo que tiene el cabello. Luego fui agregando un morado oscuro para ir oscureciendo más el cabello y agregué azul para oscurecerlo aún más. Creo que ya lo dije en un video anterior, pero yo no uso el negro para nada para colorear, sino que lo creo a mi manera, mezclando rojo fuerte con azul fuerte, y es así como consigo un color similar al negro. Otro tip es que si pintan demasiado fuerte o ven que pintaron demasiado fuerte en su dibujo, no tengan miedo de usar el borrador y quitar como que ese tono fuerte. También pueden usar el blanco, que les puede servir para difuminar los demás colores o unir los colores con otros. La verdad no sé si me expliqué muy bien en este no tutorial, pero espero que les hayan servido mis tips. Si desean que explique otro tema en particular, pueden escribirlo en los comentarios. Y sobre todo gracias a Boomer por enviarme este paquete de colores de madera, que lo recomiendo muchísimo por completo. Amé dibujar con ellos demasiado. Además, les dejo el link de su tienda en línea abajo en la descripción, así como su Instagram. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos muy pronto, quizás con un sketchbook tour. Les quiero muchísimo. Bye. 사실은